Bueno, buenas noches. Iniciamos grabación. Espero que se encuentren muy bien. Me disculpan la voz, ando un poco apestado con gripa. Pero bueno, aquí estamos. No los voy a demorar mucho, pues para que supongo que se quieren ver el partido. Entonces, bueno, antes de revisar la guía y mirar material de formación, me gustaría darles el espacio por si hay alguna inquietud, dudas, sugerencia, observación que quieran hacer. Este es el momento. No sé si Claudia, Jairo, Johan, Laura, Paola. ¿Me confirman si me escuchan bien? Jairo dice que tienen varias evidencias sin calificar. ¿Es correcto? Pues se ha demorado el proceso de calificación. Uno, pues lo que les he dicho antes. eh, pues la cantidad de fichas nos retrasan el proceso de calificación. Y segundo, si ustedes se han podido dar cuenta, la plataforma ha tenido muchas fallas últimamente. Está muy lenta, a veces no deja ingresar. Hace días califiqué unas evidencias en otra ficha y no quedaron guardadas las calificaciones, me toca repetir ese proceso. Entonces, son varios factores pues que están ahí como afectando ese tema de las calificaciones, pero ahí vamos resolviendo. Yo ya pasé el reporte a los administradores de Sayuna a ver qué pasa y qué pueden resolver al respecto. Entonces sí les pido pues un poco de paciencia. Yo sé que genera malestar, pero ya son cosas de fuerza mayor, ¿listo? Joan dice, yo es que no he podido enviar por temas técnicos y lo puedo luego molestar. Sí, claro, me escribes por interno en Sayuna, me indicas las fichas con código y nombre y el número de ficha, porfa, para activarle las evidencias que vas a enviar. ¿Listo? Para activarle los enlaces. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla. Listo, entonces vamos a revisar guía de aprendizaje. Voy a tomar de ejemplo, pues, para presentarles esta noche, pues, la ficha 300. Recuerde que ustedes son tres fichas, la 8300, la 8527, y como se pueden dar cuenta, miren, la plataforma falla, ¿sí? O sea, no es, ya es cuestión de que se nos sale de las manos, pues hay mucha falla técnica en Sayuna y es complicado, ¿no? Entonces vamos a mirar la guía, voy a proyectarles, pues yo tengo una copia de las guías, entonces con ustedes iniciamos, ¿qué? La guía 4, ¿listo? La guía 4, yo la tengo por acá. Sí, por eso también es bueno, y en algún momento yo les había dicho a ustedes que descargar, ¿no? Descargar material, descargar guías, todo lo que se pueda descargar de plataforma, tenerlo en el equipo para sopesar estos inconvenientes. Mire, yo tengo toda la... o también les puedo compartir el... yo tengo en Drive toda la semilla del Atso, pero si yo se los comparto de una vez para cuando se presentan estos inconvenientes con Sayuna, porque miren, hay un error, no me deja ingresar. No sé si les ha pasado lo mismo en los últimos días, que quieran ingresar a Sayuna y les sale algún error o notan que la plataforma está muy lenta. Me cuentan por el chat, porfa, mientras yo les comparto desde mi Drive la semilla desayuna. Mm, aquí está. Listo. Sí, Paola, está molestando mucho Sayuna. Entonces aquí tienen el Drive para que ustedes aquí en el Drive tienen
pues se encuentran organizadito todo el programa, ¿no? Desde la fase uno hasta la fase 4, pero pues nosotros en este momento, según el cronograma, vamos en fase 2, ¿no? Y hoy iniciamos la actividad proyecto 4, ¿sí? Entonces aquí en la carpetica encuentran la guía, encuentran los instrumentos de evaluación, encuentran material de formación. Está comprimido, ahorita miramos cómo se utiliza el material, ¿listo? Bueno, yo en el anuncio, es que lástima que no me deja ingresar, vamos a ver si actualizando me deja. Si no, pues para que lo tengan en cuenta, yo creo que ustedes lo vieron. En el anuncio también les dejé material complementario para que lo lean. ¿Listo? Bien. Entonces, pues miremos la guía de aprendizaje. ¿Me confirman si ahí está viendo mi pantalla, porfa? Listo. Ok. Entonces, la guía 4, yo lo cité hoy para trabajar dos evidencias, que es la identificar entidades y relaciones planteadas y diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo con el caso de estudio. Bien, entonces, la evidencia 1. El código es guía de aprendizaje 4, competencia 220-501-093, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. Se denomina identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Bueno, nosotros vamos a hacer esto no enfocado en el caso de estudio, es un ejemplo que dan acá en plataforma o en la guía, sino lo que vamos a hacer es hacer el modelo entidad-relación enfocado hacia el proyecto formativo, ¿sí? Me confirman por el chat si todos están desde el inicio trabajando en el sistema de gestión de citas médicas o ontológicas o veterinarias o de lo que sea. ¿Me confirman por el chat? Sí. Paola dice que sí, Johan que sí, Laura, ok. Listo. Entonces vamos a hacer esta evidencia enfocado a nuestros proyectos, no al caso de estudio, sino al proyecto como tal. Bien, entonces, la siguiente actividad se identifican o se deben identificar entidades y relaciones del proyecto formativo. No sería el caso de estudio, sino el proyecto formativo, pero vamos a identificar esto, entidades y relaciones. Elaborar el modelo de entidad-relación de acuerdo a los requisitos del software. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento, es decir, se debe tener, bueno, pues eso ya lo saben ustedes, la portada, la introducción y las conclusiones del documento. Saben que ustedes lo presentan en formato PDF. Bien, tener en cuenta estos conceptos, ¿no? Elaborar el modelo entidad-relación, que es la actividad, teniendo en cuenta el concepto de entidades, atributos, tipos de relaciones, tuplas, relaciones entre entidades, claves y tipos de claves. Bueno, para esto entonces yo les voy a compartir material que lo encuentran en el anuncio, ¿listo? Tan pronto puedan ingresar. En el anuncio están los links para que abran el material y lo descarguen. Pero entonces yo ya tengo por acá el material. Que se denomina diseño de base de datos. Entonces, ¿qué es el modelo entidad-relación? Mejor dicho, empecemos por definir qué es una entidad, qué es un atributo y qué es una relación. Bueno, tenemos claro desde la fase uno que estamos haciendo el proceso y montamos el proyecto formativo, lo definimos como el sistema de gestión de citas. Y ustedes ya han hecho varias evidencias en la cual una de ellas fueron la identificación de requerimientos funcionales y no funcionales. Y con base en esos requerimientos funcionales, ustedes hicieron un diagrama de casos de uso. ¿Hasta ahí es correcto? Eso ya ustedes lo hicieron, lo enviaron.
y faltarán algunos por calificar, ¿correcto? ¿Me confirman, por favor? Entonces, ustedes han trabajado. Repito, eh, identificación de requerimientos funcionales, no funcionales, diseño del diagrama de casos de uso con su respectiva documentación. Y esa es nuestra base para nosotros poder diseñar nuestro diagrama entidad-relación. El diagrama entidad-relación, más conocido como EMER por sus siglas, eh, se compone de dos cosas, básicamente, lo que son entidades y con sus respectivos atributos y relaciones. Entonces, ¿qué es una entidad? Vamos a mirar la definición. ¿Me confirman si ahí están viendo en pantalla? Ya ustedes en casa, obviamente yo lo que hago es hacer un resumen de lo más importante. Ustedes en casa, pues, deberán leer el material de formación que está en plataforma, está en Sayuna, que son los conceptos generales de bases de datos, más el material que le estoy compartiendo y que usted lo podrá descargar una vez pueda ingresar a Sayuna. En el anuncio que yo les publiqué, ahí están los documentos complementarios, ¿sí? Y la invitación es a que pues ustedes lean completo el material, ¿listo? Acá pues yo hago un resumen de lo más importante y con base en este resumen que hacemos acá en la sesión en línea, pues ustedes ya van a comprender mejor el material. Entonces, las entidades representan un objeto o una cosa que tienen una existencia en el mundo real, como una casa, un carro, una persona, ¿cierto? Un animal, una acción, ¿listo? Las entidades se pueden clasificar en dos tipos, entidades fuertes y entidades débiles. ¿Qué es una entidad fuerte? Son aquellas que tienen un atributo que las hace únicas, como por ejemplo la cédula, que sería el atributo en una entidad de empleado. Aquí estamos conceptualizando ya un objeto o una persona en el mundo real. Número de matrícula para un inmueble, entre otros. En el mundo real, las entidades fuertes generalmente corresponden a los datos maestros de una empresa como clientes, empresas, activos fijos, deudores, acreedores. Y las entidades débiles son aquellas que no tienen por sí mismas un atributo que las haga únicas. Por ejemplo, los pagos que hacen en una obligación o deuda financiera. En el mundo real, las entidades débiles generalmente corresponden a movimientos o transacciones que se efectúan sobre las entidades fuertes, como los pagos de los clientes, los préstamos, los acreedores, etcétera. Bien, entonces, ¿qué es una entidad? Es la representación de un objeto, una cosa, una persona, una acción del mundo real. En ese sentido, ¿qué entidades podemos identificar dentro de nuestro proyecto de gestión de citas? Cuéntenme, ¿qué entidades podemos destacar o identificar en nuestro proyecto? Paciente, muy bien, excelente. ¿Qué otra? Doctor, médico, ok, sí, perfecto. ¿Qué otro? Ontólogo, listo, sí, de acuerdo pues al tipo de sistema que estemos haciendo, ¿no? Enfermera, dicen por acá, bien, ok. Asistente administrativa, ok, ok, perfecto. Recepcionista, listo, guardias. Pero falta algo, ¿qué es lo más importante de nuestro sistema, de nuestro proyecto? Las citas, exactamente, muy bien. Pero faltará algo adicional porque ustedes me han dicho, listo, el paciente, los médicos, la cita, la recepcionista que quizás agende la cita, yo les entiendo eso. ¿Y en dónde se va a atender al paciente? ¿En qué? ¿En la calle? ¿O qué? ¿O en la sala? Eso, en un consultorio. Exacto, ¿sí? Entonces, con esos conceptos vamos armando nuestro modelo de entidad-relación. ¿Listo? Entonces ya identificamos las principales entidades.
Muy bien, excelente. Entonces, ahora sí pasamos al tema de los atributos. Los atributos son los elementos que en su conjunto conforman a la entidad. Los atributos reflejan una característica propia de la entidad, como por ejemplo la cédula, el nombre, la dirección de la entidad de empleado. Entonces, los atributos no son otra cosa que los datos de cada entidad. Entonces, por ejemplo, ustedes me dijeron acá una entidad paciente. ¿Cuáles serían los datos que necesitamos que nuestro sistema de gestión de citas almacene? ¿Cuáles serían los datos de paciente? Concentrémonos solo en paciente. Cédula, me dicen por acá. Ok, muy bien. ¿No? Número de teléfono. Ok, ¿qué otro? Nombre, eso. Correo, supongo. Ok, ¿qué otro? ¿Quién nos determina estos datos? ¿Nosotros o ya la empresa o el consultorio, quien atiende los pacientes actualmente, ¿cierto? Y supongo que esos datos son almacenados quizás en un Excel, quizás en un formato impreso o en un sistema que ya tengan, pero que no les funciona bien, bueno, ¿cierto? O incluso en el peor de los casos ni los almacena, o sea, ahí como caiga. Pero bien, estos datos nos los determina el cliente, es decir, la empresa, institución, consultorio, bueno, clínica, bueno, lo que sea que para lo cual vamos a hacer el sistema de gestión de citas. Sí, son ellos los que nos determinan los datos. Nosotros identificamos la entidad, pero ¿qué datos de entidad necesitamos almacenar? Pues son ellos los que nos determinan eso. Por eso hay que hacer un buen análisis. Listo. Bien. Perfecto. Ustedes me dijeron acá, listo, también identificamos médico. Entonces, ¿cuáles serían los datos de los médicos o los atributos de los médicos que necesitamos almacenar en nuestro sistema? Especialidad, ok, ¿qué otro dato? Nombre, ok. Historial de, no entiendo. Pero será que un doctor tiene, o un médico, o un odontólogo, bueno, lo que sea, no tendrá correo, celular, dirección, bueno, no sé. Esos datos también son importantes, ¿no? Bien, pero esos son los atributos, es decir, los datos que representan o que identifican a la entidad. ¿Listo? Ahora, hablemos de las citas como tal. ¿Cuáles serían los datos que nos conforman la cita médica? Cuéntenme. ¿Cuáles serían los datos para registrar una cita? Fecha y hora, ok, ¿qué más? ¿El nombre de quién? A ella toca especificar, porque puede ser o nombre del paciente o nombre del que lo atiende, del médico, ¿no? O del odontólogo, bueno, del especialista que lo va a atender, ¿no? Entonces sería el nombre del paciente, la sede de atención, ok, la fecha y hora, el nombre, la sede. ¿Qué otro datico se les ocurre o han pensado para almacenarla a la cita? El consultorio, ok. ¿Qué otro dato? De pronto el motivo de la consulta será necesario, ¿cierto? De pronto alguna recomendación para la cita. Sí, acuérdense que hay citas que debemos ir preparados. Por ejemplo, si es una cita para laboratorios, pues que la persona, si así lo pide el examen, pues que la persona vaya en ayunas, ¿no? ¿A qué PS pertenece? Nota informativa con laboratorio. Todos esos datos, eso, muy bien. Entonces vamos identificando daticos relevantes para almacenar a la entidad cita. Eso, ya vamos entendiendo entonces el concepto de tanto entidad como atributo de la entidad. ¿Listo? Bien, muy bien.
Y ahora tenemos, bueno, acá tenemos diferentes tipos de atributos, como son los simples o atómicos. Entonces, que pueden ser características individuales, ¿no? Como el color, la edad, la estatura. Entonces, a esos datos se denominan atributos simples o atómicos, ¿sí? Hay atributos compuestos, como por ejemplo una dirección en la cual está compuesto por varios atributos. Ese solo atributo puede estar conformado por varios atributos, como por ejemplo la calle, la carrera, el número de apartamento, el barrio, pero todos esos subatributos, podemos llamarlos así, arman un solo atributo, por eso se llama atributo compuesto o se define así. Monovalorados o valor único, se representa cuando los atributos tienen un valor único, por ejemplo la fecha de nacimiento o la cédula. Multivalorados, se presenta cuando un atributo puede tener más de un valor representativo, por ejemplo el número de teléfono de un empleado, los nombres de sus hijos. Y derivados, cuando un atributo se puede calcular a partir de otro. Por ejemplo, un atributo derivado podría ser la edad, ya que si usted digita o hay un atributo que se denomine fecha de nacimiento y hay un campo de edad, pues no tiene sentido digitar la edad. Si yo puedo automatizar eso, si yo puedo programar una fórmula para que una vez ingresada la fecha calcule la edad de la persona. A eso se le denominan atributos derivados. ¿Listo? ¿Hasta ahí me están entendiendo o hay alguna pregunta hasta ahí? Entonces hemos visto dos conceptos, entidades y atributos. Todo claro, ok. Bien, y luego pasa al tema de las relaciones. Entonces, las relaciones ya son entre entidades. Y esto es lo que define el modelo del negocio, es decir, ahí en la forma en que yo relacione las entidades debe ir acorde a cómo funciona el negocio. ¿Listo? Bueno, entonces, las relaciones se definen así. Una relación es un vínculo o asociación que existe entre dos o más entidades. Por ejemplo, la entidad empleado y la entidad cargo están relacionadas porque cada empleado ejerce o desempeña un cargo. Por ejemplo, director, vendedor o conductor. En este caso, la relación puede tomar el mismo nombre como el rol ejerce o se desempeña como. Es decir, que yo le puedo dar nombres a las relaciones para entender mejor mi modelo entidad-relación. Dependiendo de cuántas entidades participen en una relación, se pueden presentar los siguientes casos. Una relación binaria solamente entre dos, ternarias entre tres entidades y linearias entre más de tres entidades. Bueno, y la cardinalidad nos define el tipo de relación. Entonces, la cardinalidad se puede definir cuando la relación, ¿cómo defino la relación entre dos entidades? Entonces, la cardinalidad representa el número de veces que la relación puede representar dos o más entidades. Por ejemplo, un empleado se puede desempeñar en un solo cargo al mismo tiempo, ¿cierto? En ese caso, la cardinalidad se desempeña como uno, es decir, tengo una relación, a ver, yo les defino por acá, espérenme, yo abro aquí. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Según el ejemplo, yo puedo tener dos entidades, empleado y otro que se llame cargo, y podemos decir que hay una relación entre ellos, ¿sí? Porque un empleado, ¿verdad? Que ejerce
un cargo. ¿Hasta ahí me hago entender? O sea, están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo lo que hice ahorita en Paint? Sí. Bueno, pero entonces la cardinalidad es cuando yo defino, bueno, y los atributos se definen de la siguiente manera. Entonces, la cédula, el nombre, dirección, teléfono y los que sean necesarios. ¿Listo? Y el cargo, pues el código del cargo, el nombre del cargo, una descripción, bueno, los atributos que sean necesarios. ¿Listo? Entonces tenemos entidad, tenemos nombre, perdón, atributos y la relación. La cardinalidad es cuando yo defino cómo se relaciona el empleado eh, mm, así. ¿Cómo se relaciona el empleado con el cargo y cómo se relaciona el cargo con el empleado? Es decir, la cardinalidad es bidireccional. ¿Listo? Entonces, usted dice, bueno, mm, ¿cuál sería la cardinalidad entre empleado y cargos? Es decir, ¿cuántos cargos puede tener un empleado? ¿Uno o muchos a la vez? ¿Muchos cargos a la vez o uno solo? Entonces, ustedes como empleados, ¿cuántos cargos pueden tener? Uno solo, correcto. Entonces, la cardinalidad se define así. Entonces, uno, ¿cierto? O sea, un empleado puede tener un solo cargo, ¿sí? Entonces, aquí estamos definiendo la relación en este sentido, ¿sí? Ahora, en este sentido, el cargo. Un solo cargo por cuántos empleados puede ser ejercido. ¿Uno o varios? Varios, correcto. Entonces, la cardinalidad vendría siendo muchos. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces la relación entre dos entidades, ¿sí? Donde el empleado ejerce un cargo, pero un cargo lo ejerce muchos empleados. ¿Listo? ¿Sí me hice entender hasta ahí? ¿Hasta ahí es claro? Listo. Bien, muy bien. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros un modelo entidad-relación, un MER. ¿Listo? Bueno, ¿dónde van a elaborar ustedes el diagrama, sí, el modelo de entidad-relación? Lo pueden elaborar en la herramienta StarUML, que es donde han venido haciendo sus diagramas, ¿no? Entonces, yo voy a abrir acá el archivo que habíamos hecho para el caso de usos con ustedes. Con ustedes habíamos hecho este diagrama, ¿no? Y aquí ustedes también pueden insertar el diagrama diagram o diagrama entidad-relación, ¿listo? Y miren que acá pueden agregar entidades y relaciones, ¿listo? Ya se me acabó ML. En Canva lo pueden hacer también.
Bueno, entonces en Star UML aquí podemos agregar la entidad. Entonces podemos agregar, ¿qué dijimos? La entidad paciente. Podemos agregar la entidad, ¿qué otro dijimos? Médico. Podemos agregar la entidad cita. La entidad, ¿qué más dijimos? Consultorio. La entidad asistente, me dijeron ustedes. La entidad historia clínica, creo que se abre, según los casos de uso. La historia clínica. Y quizás haya otra para almacenar el tratamiento o la formulación. Fórmula médica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro modelo entidad-relación. Ahora, ¿cómo se agregan los atributos a cada entidad? Muy fácil. Le damos clic derecho y en Add a la entidad, repito, selecciono la entidad, doy clic derecho, le doy Add, le doy Column y en Column ustedes ya pueden escribir los atributos y dando más pueden agregar más atributos. Listo, entonces aquí tenemos nuestra entidad y sus respectivos atributos. Sencillo, ¿cómo crearlo? Listo, ok. Entonces ustedes deberán darle a cada entidad sus respectivos atributos, al médico, a la cita, al asistente. Bueno, vamos a crear las relaciones. Entonces tenemos tres tipos de relaciones, que es uno a uno a muchos y muchos a muchos. Nosotros aquí en el ejemplo vimos este que sería una relación de uno a muchos, ¿sí? Uno a muchos. Pero faltan dos tipos de relaciones más. Voy a explicarlo con otro ejemplo. Entonces tenemos, puede haber otro tipo de relación, en algunos casos muy pocos, pero se puede dar, donde la relación es de uno a uno, uno a uno. ¿En qué casos podría darse esto? La definición de este tipo de relación es que por cada registro de la entidad 1 se relaciona con un registro de la entidad 2. Ejemplo, país con capital, ¿sí? ¿Qué nombre le podríamos dar a la relación? Podríamos decir que el país eh, es, se identifica, no, ¿cómo le podríamos colocar? Un país tiene una capital, ¿cierto? En este caso Colombia tiene Bogotá, Perú tiene Lima y así sucesivamente. Entonces, en la entidad país tenemos el listado de países y en la capital tenemos el listado de capitales mundiales, pero en este caso no puedo decir que un país tiene muchas capitales, no. Tiene una sola capital, es decir, que un registro de la entidad 1 se relaciona solamente con un registro de la entidad 2. Claro el ejemplo, uno a uno. Son muy pocos los casos que se hace tipo de relación, pero pues se puede dar en algún momento, ¿no? En algún proyecto de base de datos, de sistema de información se puede dar. Listo. Y tenemos otro ejemplo o el otro tipo de relación que se da y es que
tenemos una relación de muchos a muchos. Ya les doy un ejemplo. Se identifica así, muchos a muchos. ¿En qué casos puede darse esta relación? Cuando un registro de la tabla A se relaciona con muchos registros de la tabla B y a su vez un registro de la tabla B se puede relacionar con muchos registros de la tabla A. Ejemplo, una tabla venta y una tabla producto. ¿Sí? Entonces, me explico. Un producto, en una venta, ¿cuántos productos puedo registrar? Muchos, ¿cierto? En una sola venta. En una venta, ¿cuántos productos puedo registrar? Muchos, porque es lo que el cliente se va a llevar, ¿no? ¿Sí? En su compra, ¿correcto? Pero a su vez, un producto en cuántas ventas se puede ir? En muchas. Es decir, un solo producto se puede ir en muchas ventas. Pero a su vez, una venta puede registrar muchos productos. Aquí tenemos el ejemplo clásico de una relación muchos a muchos. ¿Listo? Algunas bases de datos permiten esta relación, pero existe una solución práctica para las bases de datos que no permiten esta relación y hay algunas que no lo permiten. Entonces se complica el diseño del sistema. Entonces en este caso, lo que se hace es lo siguiente. Eh, Cuando tenemos, y solamente esto aplica en este tipo de relación, de muchos a muchos. Entonces lo que se hace es crear una tabla que se denomina intermedia o asociativa. ¿Sí? Entonces tenemos acá la tabla venta, tenemos acá la tabla producto y tenemos aquí una tabla asociativa para romper esta relación. Por eso su nombre, tabla que asocia o tabla asociativa. Entonces, esa tabla que se va a llamar, se puede crear así, venta producto, me sirve para asociar tanto la venta como al producto. ¿Sí? Entonces, cuando se tiene una relación, cuando se tiene una relación de muchos a muchos, entonces esta relación se elimina, se crea una tabla asociativa y esta me permite asociar las dos tablas. Ahora sí, ¿qué cardinalidad va a tener esto? Entonces, este va a tener los muchos, ¿sí? La tabla asociativa va a tener la asociativa 1, pero tanto venta va a tener 1 como el producto va a tener 1. ¿Sí? Entonces, esto es una solución práctica cuando se presenta este tipo de relación. Se crea una tabla asociativa para mejorar el modelo entidad-relación. Solamente esto aplica en la relación de muchos a muchos. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí?
¿Listo? Bueno, entonces vamos a generar las relaciones, vamos a analizar a partir de la cita, vamos a agregarle algunos atributos a la cita, como el, el código de la cita, la fecha, la hora. Vamos a tener la, el motivo de la consulta. Vamos a tener algunas recomendaciones. Y por ahora eso. Digamos aquí consultorio, ¿no? Bueno, ahorita miramos esa parte, cómo relacionamos los datos. Listo, entonces, ¿cómo se relaciona esto? Este es el punto más crítico a la hora de crear un modelo de entidad-relación y es cómo relaciono mis entidades. ¿Será que relaciono todo con todo o le pongo lógica a esto? Porque usted dirá, ¿cómo se relaciona? ¿Será que se relaciona el médico con el paciente? ¿Ustedes qué dicen, sí o no? ¿Hay una relación médico-paciente? Usted dice, claro, claro que sí. Entonces, vamos a ver esto acá. Entonces, usted dice, ¿hay una relación entre médico y paciente? Usted dice, sí. ¿Hay una relación entre el asistente y el paciente? Usted quizás diga, sí. ¿Hay una relación entre paciente y consultorio? Quizás usted diga, sí. ¿Será que hay una relación entre consultorio y entre médico y consultorio? Quizás sí. ¿Será que hay una relación entre paciente e historia clínica? Usted pueda decir, claro, obvio. Y un paciente con fórmula médica, ¿cierto? Ese sería más o menos su modelo entidad-relación, acorde a la lógica, como usted cree las cosas o como creería y que se representa el modelo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, entonces, lo que pasa es que cuando se tiene este tipo o cuando estamos iniciando en este mundo del modelamiento, cometemos ese tipo de errores. Entonces, los que ya tenemos experiencia, pues podemos indicarle, eso es un error. Es decir, cuando las tablas o cuando el modelo tiene unas relaciones de todos con todos, ahí ya hay un error. Tengo que ponerle lógica a esto. Entonces usted dice, pero profe, ¿por qué si el paciente se relaciona con el médico? Claro, obvio, porque un paciente atiende a un médico. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo lo atiende? ¿Qué se necesita para que lo atienda? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué se necesita para que atienda un médico a un paciente? Que se asigne una cita. Exacto. Por lo tanto, yo puedo decir, no, es que el paciente primero tiene que sacar ¿qué? La cita. Y en la cita se le asigna a quién? Un médico. ¿Sí? Ya le vamos poniendo la lógica. O sea que esta relación estaría mal diseñada porque sería redundante, ya que el camino para llegar del paciente para que al médico, ¿cuál es? El camino es este. Este es el camino. Por lo tanto, la cita podemos decir que es una tabla que es una tabla asociativa. Y ya les digo el por qué. Pongámosle la cardinalidad a esto. Un paciente, ¿por cuántos médicos puede ser atendido en su historial clínico, en su trayecto, pues, digamos de un año, pues?
o de 5 años. ¿Por cuántos médicos puede ser atendido? Varios, o sea, muchos, ¿no? Muchos. Ahora, un médico, ¿cuántos pacientes atiende? Varios, exacto, muchos. Entonces, mire lo que está pasando aquí. Hay una cardinalidad de qué? De muchos a muchos. ¿Y qué dijimos ahorita? Que esta relación no puede ser. Necesitamos de una tabla asociativa. ¿Y la tabla asociativa qué es? La cita. Entonces, en la cita sí podemos decir, un médico atiende muchas citas y un paciente acude a muchas citas. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, un médico, ahora, analicemos esta otra. ¿Qué cardinalidad tendría? Paciente con consultorio. ¿Qué cardinalidad tiene? Paciente consultorio. ¿Qué cardinalidad tiene? ¿De uno a muchos, de muchos a muchos, de uno a uno? Uno, uno, me dicen por acá. ¿Qué cardinalidad tendrá esto? Analicemos. Uno a muchos, dice. ¿Un paciente es atendido en muchos consultorios? Sí, en su historial, claro, pero lo está leyendo en ese sentido. Ahora hay que leerlo en el otro sentido. Un consultorio, ¿cuántos pacientes atiende? Muchos, claro. En un solo día, en el mismo consultorio, ¿cuántos pacientes se atienden? ¿De acuerdo? Listo, perfecto. Entonces, esta relación no iría. Entonces, ¿cómo asociamos al paciente con el médico en un consultorio? ¿A través de quién? A través de la cita. En un consultorio puedo atender muchas citas, ¿cierto? Y una cita es atendida en un consultorio. ¿Listo? Ahora, la historia clínica. ¿Con quién la relacionamos? ¿Con el paciente o con el médico o con quién asociamos la historia? Paciente y médico, o sea, ¿usted la relacionaría así? ¿Ustedes creen que ahí estaría bien? Claro, porque la historia clínica la genera un paciente y el médico que lo atendió. Pero no sería redundante. Ya les digo el porqué. Dado que tenemos esta relación de la cita, aquí ya tenemos el dato también del paciente y el dato del médico y el dato del consultorio que nos falta, ¿cierto? Entonces ya tenemos los datos de los tres aquí reunidos. O sea, aquí tenemos los datos del paciente, tenemos los datos del médico y tenemos los datos del consultorio que fue atendido. Por lo tanto, es la cita la que nos genera la historia. Nos quedaría faltando el asistente. ¿Con quién se relaciona el asistente? ¿Con el paciente o con la cita o con el médico? ¿Con quién? ¿Con quién se relaciona el asistente? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Eso, porque el asistente a la final es para registrar las citas. Un asistente puede registrar muchas citas, pero una cita la registra un solo asistente. ¿Listo? ¿Y la fórmula? ¿Con quién con quién la relacionamos? Escucho ofertas. ¿La fórmula con el médico? ¿De qué depende la fórmula? ¿De qué depende?
del paciente, del médico, de la cita o de la historia clínica. ¿De qué se genera la fórmula? Cuando usted le han formulado medicamentos, de dónde nace esa medicación? De la historia que le generan. Ya que en la historia, desde la historia se accede a la cita, desde la cita se accede al médico y al paciente. Entonces, en la fórmula médica se relaciona con la historia clínica se relaciona con la fórmula médica. ¿Qué cardinalidad tendría? Una historia clínica, ¿cuántos medicamentos se le pueden formular? ¿Uno o muchos? Muchos, correcto. Y un medicamento hace parte de una historia clínica. Entonces, ese es su modelo, entidad, relación de su proyecto. ¿Quedó más claro ahí? ¿Entendimos algo nuevo? Queda pendiente lo de que ustedes en el material de apoyo consulten llaves primarias y llaves foráneas. ¿Listo? Les voy a dar aquí el resumen de los conceptos. Entonces, miren, aquí el paciente tiene una llave primaria, es decir, el que lo identifica, el que no se puede repetir, el dato único. ¿Cuál es el dato único? La cédula, ¿cierto? Igual la cita tiene su dato único, que es el código de la cita. Pero ¿cómo asocio entonces al paciente, al médico y al consultorio? Resulta y pasa que yo aquí debo colocar el identificador de cada entidad que estoy relacionando. Entonces, aquí debería ir la cédula del paciente, debería ir el código del médico y debería ir el código del consultorio. ¿Sí? Entonces aquí yo ya estoy relacionando esto con esto. Y aquí le digo, acude o solicita una cita. Solicita. ¿Sí? Aquí tenemos que el paciente solicita una cita. El médico, ¿cuál será la relación ahí? El médico atiende muchas citas. ¿Sí? Y el consultorio recibe muchas citas, ¿no? Sí, recibe, puede ser. Y así vamos armando nuestro modelo de entidad-relación. Entonces eso es lo que tienen que hacer como evidencia. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro o hay alguna pregunta? Solo el diagrama, vamos a ver qué dice la guía. Entonces, elabora el modelo de entidad-relación. Sí, solo el diagrama. Y la evidencia 1 también, que es la que le sigue, que es diseñar el modelo conceptual y lógico, representa la entidad importante y se realiza perfeccionar los conceptos del dominio, además la definición del problema que tratará la solución del problema. Con base en la definición previa, con el lector del documento deberá diseñar el modelo conceptual que abarque la parte lógica del caso de estudio, realiza el modelo conceptual, tener en cuenta el tipo de base de datos seleccionado. Bueno, entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes me van a presentar solamente la evidencia 1, que es esta, ¿sí? En el documento, esta del diseñar el modelo conceptual, este no.
O sea, lo vamos a hacer todo en la evidencia 1, para no hacer 2 documentos aparte. ¿Qué me van a entregar ustedes? ¿Qué me van a entregar ustedes acá? Entonces me van a entregar el diagrama o el modelo de entidad-relación, ¿listo? El diagrama, ese es el modelo de entidad-relación. Me van a entregar el diccionario de datos. El diccionario de datos lo explica en el componente formativo, que está en plataforma, ¿sí? ¿Qué es el diccionario de datos? El diccionario de datos es explicar en una tablita cada atributo de cada entidad. Entonces el diccionario explica. Cédula es la cédula del paciente. Nombre es el nombre del paciente. Apellido es el apellido del paciente. Dirección es la dirección del paciente. ¿Sí? Ese es el diccionario de datos. Y cada uno de estos debemos colocarle un tipo de dato. Entonces, la cédula puede ser numérico, texto, tipo email, carácter, ¿sí? Texto. El dato fecha, pues es un tipo fecha, el tipo de hora, pues es tipo hora. O sea, el tipo de dato que va a contener cada atributo. Eso se denomina un diccionario de datos. En el componente formativo les dan la plantilla para elaborar el diccionario de datos. Entonces, ¿cuántos diccionarios de datos necesitamos para este modelo? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diccionarios de datos, es decir, por cada entidad un diccionario de datos. ¿Listo? ¿Qué más van a colocar? Van a colocar, antes del MER, van a colocar la definición del problema, que eso lo tienen ya listo desde la fase 1. Van a colocar la lista de requerimientos, van a colocar el diagrama de casos de uso. Sí, esto ya lo tienen, esto de aquí ya lo tienen listo en otras evidencias, simplemente es copiar y pegar. Y acá en la evidencia van a colocar el modelo de entidad-relación y el diccionario de datos. Esa es la evidencia que me van a presentar. Lo envían por el enlace que se denomina identificar entidades y relaciones planteadas en el proyecto formativo. Yo le cambio esto, no es caso de estudio, sino proyecto formativo. ¿Listo? Y la evidencia que le sigue, que es diseñar la estructura, perdón, que es diseñar el modelo conceptual y lógico. Esto no, porque a la final es la misma evidencia, son muy parecidas. Entonces, para que no elaboren dos documentos, pues todo lo vamos a hacer en el primer documento. ¿Quedó claro hasta ahí? Ok, listo. Entonces ahí tienen para que, pues ya con estos conceptos, ustedes lean todo el material de formación, lean el material complementario que les compartí en el anuncio. Con lo que vimos hoy, eh, el blog de notas para tomarle foto, claro. Perdón, este no es este. Entonces queda definición del problema, lista de requerimientos, el diagrama de casos de uso, diagrama, ¿no? Diagrama de casos de uso, el modelo entidad-relación, que también es el diagrama, y el diccionario de datos. ¿Listo? Eso lo entregan en un PDF y me lo envían por el enlace 1. Por lo tanto, la evidencia 2 pues queda cancelada. ¿Listo? Diseño del modelo conceptual quedaría cancelado. ¿Listo? Y pues con lo que vimos esta noche, pues ya ustedes al leer todo el material van a entenderlo mejor. ¿Listo? Entonces ahí se les hice un resumen pues para que lo entiendan mejor. ¿Cuál será la fecha de entrega? Laura, ¿dónde vemos las fechas de entrega? ¿Quién le dice a Laura? ¿Qué deben de revisar? En el cronograma, exacto. Ahí está. Obviamente yo siempre les configuro 15 días más. O sea, las evidencias, nosotros los instructores configuramos la fecha de que arranca la evidencia, la fecha fin que está en el cronograma y nosotros configuramos una tercera fecha.
Yo por lo general les dejo 15 días más. Sí, hasta 15 de junio, pero yo les doy 15 días más, es decir, hasta el 30, como envío tardío. ¿Listo? O sea, la evidencia está ahí desde el 9 al 15, según el cronograma. Pero yo les doy, en la tercera fecha, que es la fecha límite, yo les doy 15 días más. Y la instrucción a todos los instructores, pues es la misma. Les aparece ahí envío tardío, pero no importa, lo pueden enviar. Si es que no alcanzan a enviarlo al 15. Lo pueden enviar porque estará igual habilitada hasta el 30 de junio. ¿Listo? Bueno, espero que haya quedado todo claro, estimados aprendices. Mañana se colgará la grabación. Instructor, una pregunta. En la guía 3 hay un cuestionario que no vimos y que ya se cerró. ¿Un cuestionario cuál? En la guía 3. Está activo. Sí, pues por lo general los cuestionarios no se realiza sesión en línea. Está activo hasta el 8 de junio, es decir, hasta el domingo. Yo se los voy a activar a ver, hasta cuándo? Hasta el 21 de junio se los voy a activar. ¿Listo? Bueno, entonces, sí, se los activo ya que mañana para que lo empiecen a realizar. Les voy a activar 3 intentos por si en el primer intento les lo pierden o sacan no aprobado, pues tengan 2 intentos más. El objetivo es que lo aprueben, ¿listo? Bien. No, no. Vacaciones no aplica para los virtuales. Nosotros seguimos de continuo para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno. Esto espero que haya quedado todo claro, que hayan aprendido algo, que vuelvo, e insisto, que lean todo el material de formación, por favor. Que yo estoy seguro que con los conceptos que vimos hoy, pues lo van a entender mucho mejor. Cualquier duda, inquietud de los materiales me pueden preguntar, me envían un correíto y con mucho gusto lo resolvemos. ¿Listo? Pero si me entendieron lo de hoy, yo sé que al leer los materiales lo van a entender mucho mejor. ¿Listo? Bueno, entonces por hoy dejamos ahí. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta una próxima. Bye bye.